you. Hola, muy buenas noches, Argentina. Mira, la verdad que te agradecemos desde Redmi que nos hayas atendido, porque es importante platicar uno de los temas que, pues, que no se tocan, pero que es de suma importancia para la vida de la sociedad y sobre todo en comunidades rurales. Hablábamos sobre esta cultura para la paz. Y yo te quiero preguntar si en Campeche ustedes como organización han hecho algún trabajo al respecto. Muchas gracias, Pati, muchas gracias por este espacio para NotiRedmi, un espacio en el que procuramos dar a conocer pues lo que se está haciendo tanto en la organización, pero también en materia de derechos humanos en el Estado. Y me parece muy oportuno, sobre todo porque en algunos espacios institucionales y en algunos documentos muy importantes se ha empezado a incluir la cultura de la paz como una línea de acción dentro de las instituciones, incluso en el plan de gobierno que se elaboró en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se incluyó una línea de cultura de la paz. Y me imagino que en esta administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también va a haber una línea de cultura de la paz. Y es un tema muy importante que empieza a hacerse escuchar. Sin embargo, como pues bien señalas, es un tema que nosotras en la organización, en la red de mujeres y hombres por una opinión pública con perspectiva de género en Campeche, hemos trabajado desde hace ya más de 10 años. La primera vez que la Redmi planteó un proyecto de trabajo de cultura de la paz fue en el 2013. Empezamos a trabajar una propuesta específica y en el 2014 se aprobó un fondo muy pequeño, bastante pequeño, que se nos brindó a través de Indesol para trabajar un proyecto de cultura de la paz. Ese proyecto estuvo orientado y pensado a la construcción de la cultura de la paz en la comunidad, pero con una perspectiva de atención a víctimas, pues pensábamos que la construcción de la paz tiene que ir acompañada de el reconocimiento del efecto que la violencia ha tenido en la vida de las personas. Sobre todo, veníamos de acompañar un caso específico de violencia y abuso sexual en contra de una niña en el municipio de Calakmul, y para nuestra sorpresa, la comunidad, en vez de abrazar y abrigar a la víctima, había actuado en su contra. Habían convocado protestas para respaldar al agresor sexual y desamparaban a la víctima. Esto nos pareció que necesitaba justamente de una parte muy importante que es la cultura de la paz, que es la reconstrucción del tejido social. Hay líneas muy puntuales que como organización la Redmi proyecta y plantea. A veces parece como muy largo, incluso el nombre de la organización, pero el nombre de la organización refleja esta visión. Cuando nosotros decimos en la red por una opinión pública con perspectiva de género, estamos desde una perspectiva de la que somos pues especialistas como comunicólogas, reconociendo que hay que incidir en la opinión pública para poder cambiar la percepción que se tiene con respecto a las niñas y a las mujeres, pero en especial a las que son víctimas de violencia. La cultura de la paz es un modelo social en el que se reconocen condiciones en las que la violencia, la inseguridad, la criminalidad ha tenido un efecto sobre la sociedad, pero que no podemos quedarnos allí, sino que en distintos ámbitos se puede trabajar y hacer incidencia para que modifiquemos las causas estructurales de la violencia, pero también acompañemos y apoyemos a las personas que han sido víctimas de esa violencia y que no solamente algo que es muy importante mencionar con respecto a la cultura de la paz
es que hay un principio fundamental, que no podemos hablar de paz en cuanto haya desigualdad social. Entonces, en ese sentido, la cultura de la paz no solamente es la paz, es el reconocimiento de que la paz no solamente es la ausencia del conflicto, sino también es la justicia social, la justicia para las personas que han sido históricamente vulneradas, las personas que han sido despojadas, para la violencia del Estado, para la violencia comunitaria, para la violencia estructural propiamente que ha afectado a poblaciones y que tiene distintos ámbitos e implicaciones. Creo que es un tema que sobra decir que nos apasiona porque dentro de este modelo de transformación social desde la comunidad, precisamente pensamos que como organización de la sociedad civil es el modelo que elegimos al trabajar en la construcción de nuevos enfoques. Y uno de estos enfoques es la educación para la paz, la educación en una cultura de la paz, que involucra en primera instancia pues a las escuelas, obviamente, ¿no? A madres y padres de familia y a los propios estudiantes y a las propias estudiantes para reconocer que existen otros modelos de aprendizaje. Uno de estos modelos es precisamente el de la educación para la ternura, que sienta las bases para cambiar la idea respecto a cómo se debe enseñar, pero también cómo se puede aprender. Y es también una propuesta para terminar con estos ciclos de violencia en los que hemos crecido muchos de nosotros, muchas de nosotras, es decir, con familias en las que se pensaba que un golpe a tiempo prevenía cualquier conducta, ¿no? Pero que en realidad hoy día sabemos que, pues, si se mira desde el enfoque de que el amor y la ternura, el cuidado, la dedicación, que no solamente los padres y las madres están pues el deber de brindar a sus hijos e hijas, sino también como un deber del Estado para con los niños y las niñas, para protegerlos y prevenir violaciones a sus derechos humanos, prevenir los escenarios en los cuales ocurran pues estos hechos como los que mencionaba al principio de en donde el espacio que se supone que debería ser seguro como una escuela, se convierte en un Y el espacio hogar. de riesgo. Así es, exactamente. Pues eso es lo que hemos estado empezando haciendo. Bueno, y bueno, eso es importante. Y en el caso del Estado, ¿Redmi trabaja en algunos municipios en específico? Sí, desde que empezó la organización, empezamos a trabajar en algunos municipios específicamente. No es casual, tenemos un plan de desarrollo, un plan de trabajo de la organización proyectado a 20 años, en el que consideramos que el trabajo permanente y sostenido con incidencia y acompañamientos en una propuesta de corto, mediano y largo plazo, puede reflejar resultados transformadores dentro de la visión de una teoría del cambio. Y estos municipios han sido Jopelchen y Calakmul. Por esa razón, hemos trabajado allí desde hace ya varios años y con el apoyo de la Fundación Kellogg's se ha desarrollado una propuesta que inicia con un proyecto de defensoras comunitarias. Las defensoras comunitarias, aparentemente, aunque no tienen nada que ver con la cultura de la paz, en realidad forma parte de este enfoque de la organización de que solo en un escenario en el cual se respetan los derechos humanos de todas las personas, principalmente de las mujeres y las niñas, podemos hablar de una sociedad en paz. Pero para alcanzar este proceso tiene que haber un fortalecimiento de los conocimientos, de las capacidades de las personas que naturalmente ya tienen un aprendizaje y un conocimiento acerca de cómo hacer valer sus derechos y nosotros como organización solo acompañamos este proceso facilitando algunas herramientas. Esta fue la primera etapa de este proyecto que hoy día es más identificado dentro de la cultura de la paz y que ha consistido en la formación
de recursos y conocimientos tanto en los docentes, las docentes, en las escuelas, crear escuelas de paz en el concepto de que decidan ser escuelas que promuevan modelos de paz y, por supuesto, que se involucren los padres y las madres de familia, los familiares, las familias, para hacer estas redes de paz en estos municipios. Y en el caso de Redmi, ¿capacita a al personal que asiste o de qué manera trabajan? ¿Trabajan con alguna institución del gobierno? O ya mencionaste que con la fundación que ellos están trabajando, pero ¿tienen algún apoyo adicional, alguna capacitación adicional? Sí, el personal para poder empezar a trabajar, por ejemplo, tuvimos un proceso de formación y de capacitación que otra organización con experiencia en trabajo con infancias proporcionó al equipo que está desarrollando este proyecto en el municipio de Calakmul, Pelchen. Sin embargo, pues la capacitación es permanente en todos los aspectos, ¿no? Tanto la búsqueda de los perfiles profesionales, que sean psicólogas, que tengan experiencia en el trabajo con infancias, que tengan habilidades para el trabajo en la comunidad, pero obviamente pues es algo que se construye permanentemente y se construye constantemente. Creo que una de las estrategias más importantes que tratamos que en la Redmi se transmita es precisamente el de hacer un trabajo de campo y el de hacer un trabajo en contacto. O sea, En no puede territorio. existir una organización de base comunitaria como pensamos o como anhelamos que sea la Redmi sin trabajo de base y comunitario. O sea, no hay lugar para pensar que no se tenga que salir a campo y trabajar si sí está en la red. Y eso es muy importante porque todos los proyectos tienen ese enfoque. Y este, por supuesto que lo tiene, y especialmente, como te decía, hay una coincidencia entre los otros proyectos que se están desarrollando en la RedMi de trabajar también en estos mismos municipios. ¿Para qué? Para que pues se redoblen los esfuerzos y hay una suma de esfuerzos y Una de continuidad. interés, así es, y de una continuidad en estos territorios. Eh, considero que la, esta continuidad de la que tú hablas, ¿les permite a ustedes alguna medición de los logros, Argentina? Sí, claro que sí. El proyecto de Cultura de la Paz tiene una metodología y no solamente, bueno, tiene una metodología que se plantea desde la propuesta, los objetivos, las actividades que considera el proyecto, sino que también tiene productos entregables que van a abonar a esta formación de la cultura de la paz. El próximo 27 de noviembre, si no mal recuerdo, se van a presentar algunos de estos manuales que se han elaborado para el trabajo de cultura de la paz con las infancias y guías que son materiales que pretenden ser de utilidad no solamente para la organización como una sistematización de la experiencia de lo que se ha hecho, sino aportarlo y pues que sirva a otras organizaciones, que sirva a otros colectivos y que sirva incluso a otros grupos de escuelas o de padres y madres, instituciones que tengan el interés por conocer y saber cómo se puede desarrollar esta línea de trabajo de cultura de la paz en las comunidades. Y creo que es uno de los mejores aportes que se está generando porque reúne muchas de las experiencias de varios años de trabajo en la organización. ¿Qué consideras que falta? Pues creo que hace falta muchas cosas porque afortunadamente cuando revisamos y pensamos y vemos cómo se entrelaza, creo que hay algo que, que ocurre con los proyectos de la organización. No están alejados unos de otros. Hay una interdependencia entre cada una de las acciones que se están trabajando. Pensaba, por ejemplo, en las condiciones que están afectando a la vida de los niños y las niñas, que no solamente tienen que ver con estas violencias, sino también con las condiciones que se derivan de em, los problemas
y fenómenos naturales, huracanes, sequías, inundaciones, todos estos fenómenos que están afectando la vida de las personas y que afectan particularmente a las infancias de tal manera que generan y agudizan las condiciones de pobreza, tienen que ser mirados y tienen que ser también tomados en cuenta dentro de las políticas públicas. Nosotros como organización, desde el enfoque de una organización de derechos humanos de las mujeres y las niñas, de los niños, de las infancias en general, nuestro planteamiento es justamente contribuir mediante la incidencia política que tiene la organización con organismos, instituciones, pero también el de facilitar el hallazgo y la identificación de las problemáticas. Y creo que lo que sigue justamente es partir de que estamos teniendo problemas muy particulares de tal vez de migración climática, de condiciones de población que está siendo afectada y obligada al desplazamiento debido a estos problemas que se han presentado, la falta de trabajo, la falta de industria, la falta de oportunidades laborales que afectan a las familias y en consecuencia afectan a las infancias. Creo que cuando hablamos del deber del Estado mexicano a proteger y a prevenir las violaciones de derechos humanos en la vida de los niños y de las niñas, nosotros no los dejamos solos, sino asumimos una parte muy importante de responsabilidad de trabajar conjuntamente con las escuelas y creo que en ese sentido va mucho de lo que sigue por hacer para la organización, para ir también contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los niños y de las niñas, no directamente nosotras, sino facilitando las herramientas diagnósticas, los estudios y los análisis de estos contextos en la región. Bueno, ya hay un precedente, ya hay un trabajo, hay gente capacitada. En el caso del Estado, ¿consideras que todavía nos falta mucho o en un mediano plazo podemos lograr esta cultura en el Estado? Creo que es muy interesante porque es muy joven la cultura de la paz, pero los efectos son multiplicadores y son verdaderamente significativos, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que podríamos, con fondos para ello, que eso es algo que tenemos que buscar, trabajar cultura de la paz para las y los periodistas. Cuando hicimos en el 2014 este proyecto del que te mencionaba de que tuvimos un pequeñísimo fondo de Indesol, nosotros desarrollamos algunos talleres que iban dirigidos a las y los servidores públicos para identificar aquellos aspectos de la violencia institucional que incidían en la vida de las personas. Pero también trabajamos con grupos de periodistas, capacitaciones respecto a los derechos de las víctimas y las responsabilidades que tienen los medios de comunicación para proteger los derechos de las víctimas y en particular de las infancias. Entonces, no podemos hablar, como te decía, de una cultura de paz o que vivimos en paz. A veces se dice, no, Campeche o Yucatán son estados pacíficos porque no tienen altos índices de criminalidad, pero no necesariamente la violencia de la inseguridad o la criminalidad lo que se deriva en falta de paz. Como te decía, la justicia social es una parte muy importante. Cuando todas las personas tenemos las condiciones y satisfechas nuestras necesidades primarias, cuando todos los niños y las niñas cuentan con espacios seguros para acudir a la escuela, cuando no corren riesgo en el camino a su escuela, cuando en sus casas hay una persona que las pueda cuidar, hay un sistema de cuidados para protegerlos y prevenir que sean víctimas de delitos, cuando cuentan con alimentos para poder acudir a la escuela, esa es la paz a la que anhelamos. Y sabemos que falta mucho, ¿no? Pero creo que en el caso de la organización, hemos elegido algunos puntos específicos, como te decía, como una propuesta para ir sembrando semillas que a la larga y en el corto y mediano plazo den resultados, pero que estamos seguras que dentro del largo plazo hacen una incidencia. ¿Para qué? Para que estas comunidades tengan recursos
y herramientas para la toma de decisiones, para la organización, para la participación, y que estos niños y niñas pues conozcan otros recursos y otra manera de vivir sus vidas en las escuelas y en sus familias. Pues muchas gracias, Argentina, por toda la información que nos proporcionas para NotiRedmi y esperamos que en futuros temas, pues nos sigas apoyando con ese conocimiento. Muchas gracias, Argentina. Buenas noches, Pati.